Entonces, en base a esto, vamos a empezar un laboratorio, ¿vale? Partiendo de territorio España, el NLS timestamp format no le pongo la precisión de centésimas de segundo, pero lo configuro igual que el NLS date format con día, mes, año, hora, minuto, segundo. ¿De acuerdo? Para empezar el laboratorio. Fijaos ya lo siguiente. Yo me he creado una tabla, la tabla test2, en la anterior, la tabla test, en la que tenía un ID, un number y una fecha, y aquí lo que hago es tener pues, un ID, una fecha y una columna to timestamp. Inserto, a partir de la DBObjects, genero esos 79.000 filas de ejemplo para crear un índice basado en función, pero fijaos qué es lo que estoy haciendo. Hago toChar, que toChar es una función determinista. toChar de test2, de la tabla test2, sobre la columna date y sobre la columna timestamp. ¿Qué ocurre aquí? El índice se ha podido crear. No me ha dado ningún error. La función toChar sobre la fecha sí es determinista, pero sobre el timestamp no lo va a ser. Y eso me va a causar los problemas que vamos a ver a continuación. ¿Veis cómo la expresión del índice, la expresión de ese índice basado en función, para la parte del toChar de la fecha sí me ha respetado el formato de máscara que yo había definido, pero para el toTimestamp no? Me ha dejado toChar de toTimestamp, tal cual. ¿Veis? No os baséis en el color verde y rojo simplemente para distinguirlos, ¿no? Este corresponde a la función de la fecha y la otra a la función del toTimestamp. ¿Vale? Tal cual lo tengo definido, hago un update sobre la columna fecha, le pongo sysdate, hago un update sobre la columna timestamp, le pongo el timestamp actual, puedo hacer estas modificaciones, cualquier update que yo haga por estas dos columnas se hace con éxito sin ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si cambio los parámetros de sesión? Y fijaos qué es lo que voy a hacer. Cambio simplemente el NLS date format, no estoy cambiando ni el territorio ni nada, estoy cambiando simplemente que la hora se exprese en día, mes, 2 dígitos de año y si la precisión de hora, minuto, segundo. Cuando cambio la fecha, la columna que es de tipo date, no hay ningún problema, una fila modificada, pero cuando yo hago este cambio sobre el formato de timestamp y hago el update sobre la columna timestamp, le pongo el timestamp actual, produzco este error, el 8102, index key not found, el objeto, este es en cuestión, el índice en cuestión que yo he creado, el índice basado en función, en ese fichero, en esa posición de bloque, un error que no encuentra la clave. ¿Por qué? Por lo que os estoy contando, la parametrización de NLS de la sesión afecta a cómo se almacenan los valores en el índice basado en función. Si cambia la configuración de NLS, cambia el formato de las entradas y eso me provoca corrupción en el índice. ¿Hay alguna forma de poder evitar esto? Pues bueno, vamos a empezar a ver trucos, ¿no? ¿Qué pasa si utilizo la función toTimestampDet, que era determinista? Yo creo la función determinista, toTimestampDet, que devuelva toTimestamp, esta es la misma anterior, ¿no? Creo el índice, esto hasta aquí funciona, no hay ningún problema, pero cuando vuelvo a hacer el update, me vuelve a dar el mismo error. ¿Por qué? Pues porque estoy mintiendo. La función, aunque yo la haya marcado como determinista, no lo es. El cambio en el NLS hace que vuelva a tener este mismo error de corrupción en el índice. Paso 2. Y si yo utilizo una función determinista, toTimestampDet, y en la función le pongo la parametrización de NLS. Bueno, yo puedo utilizar DBMS Session, setNLS, para definir que quiero que en esta función se utilice, en el NLS timestamp format, se utilice la expresión que he utilizado para la creación del índice. Es decir, recordad que debe ser la misma con la que se ha creado el índice. La función se ha creado, sin problemas, función creada. Pero cuando yo me pongo a crear el índice basado en esa función toTimestampDet, fijaos el error. No puedo hacer DDL commit o rollback
dentro de una query o dentro de DML. Esto es porque el DBMS Session, al hacer el alter system, está haciendo DDL. Y esto no está permitido. ¿De acuerdo? Vamos. Por ahí no consigo nada. Caso 3. ¿Qué ocurre si yo utilizo una función determinista? Y lo que hago es que en la salida de la variable timestamp utilizo la parametrización de NLS que me coincida con ese formato que utiliza el índice basado en función. ¿Qué pasaría? Yo puedo crear esta misma función y que cuando devuelva el toTimestamp lo devuelva en este formato, en el mismo formato que es el compatible con el índice. Puedo crear el índice bien, inserto bien la fila, pero cuando yo le vuelvo a cambiar el NLS timestamp format al otro, vuelvo a tener el mismo error. Es decir, aunque la función toTimestampDet me esté devolviendo el toTimestamp en base a un formato de NLS, el valor que tengo por la sesión, digamos, es prioritario y me lo vuelve a convertir. Estas funciones implícitas que él está haciendo, pues vuelve a convertirme al que hubiera en la sesión y vuelve a darme el error de corrupción en el índice. ¿Y si creo un trigger? Yo puedo crear un trigger en el cual el valor nuevo del elemento sea el timestamp con el mismo formato de máscara por defecto, pero en cuanto vuelvo a hacer el update, vuelvo a tener el mismo error. Por mucho que desde el trigger yo le esté dando la salida en el formato NLS que espera el índice, por encima, digamos, está la parametrización de sesión que vuelve a dejarme el valor en el formato de máscara que no coincide con el del índice. ¿Y si en el trigger pongo la definición de NLS? Bueno, pues yo puedo crear el trigger y ponerle el DMS Session setNLS. Sin ningún problema, el trigger se me crea, pero en cuanto yo hago el update de la columna, me dice no es posible cambiar o definir el NLS dentro de un trigger. A lo cual yo digo, pues ya me lo podías haber advertido en el momento de la creación, ¿no? Que me has dejado crear un trigger que cada vez que se ejecute va a dar un error, ¿no? Pero bueno, digamos que se hace esa comprobación en tiempo de ejecución y el update pues no nos permite hacer esa transformación de la variable de sesión. De hecho, es que fijaos, lo que hace el DBMS Session está haciendo un alter session, eso no está permitido hacer dentro de un trigger. El caso es que bueno, pues como paquete sintácticamente está permitido, pero luego en tiempo de ejecución pues falla. Caso 5. Y si lo que hago es que este índice basado en función sea determinístico, es decir, le pongo al índice basado en función un formato de máscara, acordaos que cuando miraba la expresión del índice, me había puesto un formato de máscara para fecha, pero no me había puesto un formato de máscara para el timestamp. ¿Qué pasa si yo hago que la definición del índice haya también un formato de máscara para esa columna toTimestamp? ¿Vale? Pues en este caso, crea el índice basado en función, hago el update, cambio el NLS timestamp y el siguiente update funciona sin problemas. Conseguido. ¿Vale? De hecho, esta es la recomendación. ¿Vale? El problema surge porque en la propia definición de la creación del índice, para fecha sí se pone implícitamente ese formato de conversión de máscara, pero no se hace para toTimestamp. Mirando en documentación de Oracle, hay muchos bugs relacionados a eso, a que índices basados en función por heredar de las parametrizaciones de fecha y de timestamp el formato de sesión por defecto, pues un montón de bugs relacionados con deletes, que el delete falla porque no lo encuentra, etc. Y un poco, pues también para continuar lo de la masterclass anterior,
Oracle introduce esas conversiones implícitas para evitar esos errores que, bueno, con fecha sí se salvan. Yo he podido insertar todo el rato, he podido modificar el valor de la fecha del tipo date sin problemas, pero con timestamp me he encontrado con el problema de esa conversión implícita.